mesencéfalo. En este dibujo que vemos un corte sagital a mano derecha de lo que es un embrión, ya con su tubo neural cerrado, con la vesícula formada, los pliegues identificados, que son estos pliegues de acá. La parte más cefálica y anterior es lo que llamamos el prosencéfalo. El prosencéfalo, el prosencéfalo va a tener dos vesículas, una que es el telencéfalo, que es este. El telencéfalo es el que va a dar origen a los hemisferios cerebrales. También ese prosencéfalo va a dar origen al diencéfalo. El diencéfalo tiene tres componentes: el tálamo, el epitálamo y el subtálamo. Después el mesencéfalo va a originar la estructura llamada también mesencéfalo en el feto y en el ser humano ya formado extrauterinamente. Y aquí podemos identificar en el mesencéfalo dos de los accidentes más importantes, que son los colículos superiores e inferiores. Debajo de ese pliegue está aquí, se encuentra el metencéfalo, que se divide en dos: el rombencéfalo, que va a tener origen aparte de la protuberancia, y a través de este plato cerebeloso va a originar el cerebelo. Y debajo del rombencéfalo está el mielencéfalo, que va a formar parte del puente, la parte inferior del puente, y va a formar el bulbo raquídeo, el mielencéfalo. El bulbo raquídeo se va a continuar, o también llamado médula oblonga, se va a continuar con la médula espinal. Entonces, el tallo cerebral tenemos que está formado por el mesencéfalo, el metencéfalo, que orige protuberancia, parte de la protuberancia del cerebelo, y lo que es el mielencéfalo, que va a originar el bulbo raquídeo. La ubicación del tallo cerebral es en la mayoría en la fosa posterior. La fosa posterior, recuerden ustedes que está limitada por el tentorio en la parte superior y por las estructuras del occipital en la parte inferior y posterior, y a los laterales los peñascos del temporal, y delante el clivus, parte del cual es esfenoides y parte del cual es porción basilar del occipital. Entonces, el tallo tiene esta forma, si lo vemos en un corte sagital, que es más o menos este corte que tiene el cráneo, y si lo ubicamos dentro del cráneo en esta resonancia magnética, podemos observar que la mayor parte del tallo cerebral se encuentra infratentorial. Acá tenemos más o menos el límite de la fosa posterior es este, porque acá está el tentorio, este es el tentorio, ¿sí? Y más o menos el límite de la fosa posterior, entonces casi la mayoría, prácticamente la mayoría del tallo cerebral está ubicado en la fosa posterior. Como ustedes lo ven, el tallo se relaciona en la parte anterior básicamente con el clivus, ¿sí? Pero él no está recostado al clivus, él tiene una zona de agua o de líquido cefalorraquídeo, que es esta, que se llama la cisterna prepontina, y acá hay más líquido que se llama la cisterna interpeduncular. Y vamos a ver por qué se llama así. Entonces, el tallo está separado del hueso por el líquido cefalorraquídeo, cuya función es esa: es proteger de las estructuras óseas adyacentes al tallo, al cerebro, a todo lo que está dentro del continente cráneo-espinal y que tenga que ver con el sistema nervioso central. Bueno. Entonces, el tallo cerebral va a estar conformado, va a estar dividido en tres partes. La primera parte se llama mesencéfalo, que es esta. Sí, mesencéfalo. La segunda parte, la protuberancia. Y la tercera parte es el bulbo raquídeo. Me quedó maluco. Entonces, protuberancia. Este es el bulbo y este es el mesencéfalo. Entonces, el mesencéfalo, si vamos al mesencéfalo, el mesencéfalo tiene unos límites. En macro, o en la parte
de configuración externa, los límites del mesencéfalo son a nivel superior los tractos ópticos y a nivel inferior el surco protuberancial superior. Ya lo voy a ver, ya se lo voy a mostrar en una foto. Para nosotros poder estudiar el tallo, vamos a tener que mirar o apreciar el tallo desde una vista ventral o anterior, una vista posterior y utilizar vistas diagonales para mayor ubicación de algunas estructuras externas. Entonces, en la superficie ventral del mesencéfalo, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar los pedúnculos cerebrales, que son una de las porciones del mesencéfalo, la fosa interpeduncular, la sustancia perforada posterior y el origen aparente del tercer par o motor ocular común. Entonces, esta es una vista anterior. Esta vista es anterior y ligeramente inferior y es como si alguna persona estuviera más o menos aquí, más o menos acá, sentada mirando para arriba. Tiene toda esta zona de influencia de su campo visual. Entonces, vamos a borrar esa persona. Eso me hizo. Listo. Entonces, al ver nosotros el tallo cerebral de esa manera, podemos darnos cuenta que primero, si ustedes ven, ese es el quiasma. El quiasma es la unión de los nervios ópticos acá adelante, aquí no está seccionado. Se unen los nervios ópticos y sus fibras con una distribución especial que la vamos a ver en vía visual. Y después se vuelven y se separan. Se separan, ¿sí? Y rodean el mesencéfalo. Lo rodean. Entonces, esa parte por donde lo rodean es el límite superior del mesencéfalo. Y el límite inferior del mesencéfalo es el surco mesencéfalo protuberancial o surco pontino superior, que es este. ¿Por qué pontino? Porque este es el puente. Entonces, ahí podemos identificar entre los pedúnculos cerebrales, que son estos son los pedúnculos cerebrales, que son una parte del mesencéfalo, podemos identificar en la mitad la sustancia perforada posterior, por donde van a entrar unas ramas de las arterias cerebrales posteriores, sobre todo las que van al tálamo. También encontramos aquí la fosa interpeduncular, que es esta. En esta fosa interpeduncular se va a originar, vamos a tener el origen aparente del tercer par. El surco pontino superior es este. Y este es el límite en la cara anterior del mesencéfalo. En la cara dorsal, quitemos todo esto, aquí vamos a ver una vista diagonal posterior, vamos a tener esto que es, aquí se ve el pedúnculo cerebral, si dense cuenta, este es el pedúnculo, todo esto, ¿sí? El pedúnculo cerebral. Acá está la lámina cuadrigémina. Y aquí también está, vamos a ver, un segundito que me pasó algo. Entonces aquí está también la lámina cuadrigémina, que es la parte más posterior del mesencéfalo y es la segunda porción. La lámina cuadrigémina también se le llama esa porción tectum. El tectum está... Una pregunta. Dígame. En esa lámina cuadrigémina, ¿está también la glándula pineal o solo están los colículos? Es que no me he dejado continuar, ya le digo. No hemos llegado ya todavía. Perdón. Tranquila. Eso está bien, están despiertos, qué bueno. Entonces, mire, estas son los colículos superiores, ¿sí? Y estos son los colículos, y el nombre completo es colículos cuadrigéminos inferiores. Justo por encima del tectum está la glándula pineal, ¿sí? La glándula pineal está arriba y se calcifica en la adultez.
En los niños no está calcificada y tiene que ver con el ciclo circadiano. En los adultos su función es pobre y se calcifica. La glándula pineal no pertenece al mesencéfalo, pertenece al diencéfalo. ¿Ok? Los colículos cuadrigéminos tienen que ver con, los colículos cuadrigéminos superiores tienen que ver con la vía visual y los inferiores con la vía auditiva. Entonces, por eso, los colículos cuadrigéminos superiores se unen por esto que se llama el pedúnculo del colículo cuadrigémino superior al cuerpo geniculado lateral. Ese cuerpo geniculado, los dos cuerpos geniculados hacen parte del diencéfalo, específicamente del tálamo. Entonces, a través del pedúnculo del colículo cuadrigémino superior se comunica al cuerpo geniculado lateral. Entonces, es que de hecho es al revés, porque la visión viene acá, viene de los ojos, ¿sí? Llega el quiasma llega a las cintillas ópticas, que son estas, y de las cintillas o tractos ópticos llega al cuerpo geniculado. ¿Sí? Hay una parte de las fibras hacen sinapsis en el colículo superior para tener que ver con la función visual y el seguimiento, cuando vamos a hacer un seguimiento. Y las otras son el colículo inferior, el cuerpo geniculado inferior, perdón, el cuerpo geniculado medial. El cuerpo geniculado medial, porque este es el lateral, hace parte de la vía auditiva. Ahí va a proyectar sus fibras al colículo cuadrigémino inferior. Entonces la vía auditiva se relaciona con el colículo inferior y la vía visual se relaciona con el colículo superior. ¿Listo? Entonces, la lámina cuadrigémina hace parte del mesencéfalo. Debajo, la relación debajo de la lámina cuadrigémina es el origen aparente de este nerviosito que se llama el cuarto par o nervio patético. Lo van a ver cuando vean pares craneales. Yvonne Stein levantó la mano. Sí, profe, ¿cómo dijiste que se llama el pedúnculo por donde pasan las fibras visuales al geniculado lateral? Este Sí, señor. pedúnculo es el pedúnculo del colículo superior. Entonces el otro va a ser el Pedúnculo del pedúnculo del colículo colículo inferior. inferior. Es correcto. Ok, gracias, profe. Y creo que alguien, Sofía Torres, tiene levantada la manito. Sí, profe, te quería preguntar si lo de llamar tectum era solamente como a esa lámina cuadrigémina como en su conjunto, o si digamos a las porciones como coliculares también le podemos llamar tectum. No, es todo esto. El tectum es todo lo que tiene que ver con la lámina cuadrigémina. Todo. O sea, los colículos hacen parte del tectum. Ah, ok. ¿Sí? Ujú. Bueno. Sigamos aquí. Entonces, otra relación que tiene la lámina cuadrigémina es con el origen aparente del nervio patético o nervio cuarto par, que es este de aquí. ¿Listo? El cuarto par es el único nervio par craneal que se origina de la cara dorsal, como tal, y abraza los pedúnculos cerebrales y se va hacia adelante. Bueno. El otro componente del mesencéfalo es también llamado, es el tegmentum. El tegmentum, ya les pongo aquí. Tegmentum. A ver. El tegmentum es este. ¿Listo? Esa es una porción interna, no es de la configuración externa, pero pues vale la pena mencionarlo porque esa es la otra parte del mesencéfalo. El tegmentum. Entonces ese tegmentum lo van a ver en configuración interna, cuando vean mesencéfalo y sus conexiones. Muy bien. Sigamos entonces. Natalia Forero levantó la mano. Profe, disculpe, entonces el tectum va a ser toda esa lámina cuadrigémina. Claro, el tectum es la lámina cuadrigémina. Ok, vale. Gracias, Mire, profe. aquí le voy a mostrar.
Este es el pedúnculo cerebral, que está cortado, porque pues es un corte en la línea media. Este es el tectum, ¿sí? Me quedó raro esto. Este es el pedúnculo cerebral, el tectum y el tegmentum. ¿Listo? Bueno. Profe, entonces se les llama de las dos maneras, ¿Cómo así? el tectum y la lámina cuadrigémina. Es lo mismo. Vale. Es lo mismo. Pueden utilizarlo independientemente. Lo que pasa es que cuando ustedes están usando lámina cuadrigémina es cuando tienen una conversación puntual anatómica. Por ejemplo, un tumor localizado en la lámina cuadrigémina del colículo superior o un infarto en el colículo superior. Pero si están hablando funcionalmente, pueden decirlo también como tectum o tectal. Entonces, por ejemplo, hay unos haces que se llama el haz espinotectal, ¿sí? O tectoespinal, perdón. El haz tectoespinal es el que controla los movimientos de los ojos y los coordina con el cuello. Sí, no se llama cuadrigeminotectal, no, sino cuadrigeminoespinal, sino tectoespinal, porque se relaciona más con cosas funcionales. ¿Ok? Entonces, más o menos en esos contextos se utiliza. Cuando estoy hablando de cosas funcionales, de conexiones, hablo del tectum. Y cuando estoy hablando de cosas anatómicas, por ejemplo, un tumor, un infarto cerebral, una lesión localizada en ese sitio, lo que menciono son los colículos superiores, inferiores o toda la lámina cuadrigémina. Bueno, se me había silenciado el micrófono aquí. Sigamos. Bueno, como estoy volviendo. Vamos a ver la protuberancia. La protuberancia, su límite superior es el surco. Los límites de la protuberancia superior e inferior son los surcos protuberanciales. El surco protuberancial superior o mesencéfalo protuberancial y el límite inferior es el surco protuberancial inferior o bulbo protuberancial. Entonces aquí está la imagen. Ustedes ven la protuberancia vista anterior. Vemos el surco protuberancial superior y el surco protuberancial inferior. A nivel del surco protuberancial superior, lo más importante es que en la línea media, justo por arriba en la fosa interpeducular, emerge el tercer par, ¿sí? En ambos lados. En el surco protuberancial inferior, la relación más importante es que hacia la línea media emerge el sexto par y un poco más lateral el séptimo par. Protuberancial inferior. En la parte, el puente es bien protuberante porque tiene primero las fibras piramidales bajando por acá, o de la vía córtico-espinal, y también es protuberante porque hay unas fibras que se llaman las fibras transversas del puente, que son estas. Esas fibras transversas del puente van a comunicar los dos cerebelos, los dos hemisferios cerebelosos. A los lados, en los pedúnculos cerebelosos medios, que son estos, va a emerger el origen aparente del quinto par, que es este. Origen aparente del quinto par. Ahora les muestro por qué. Porque los diferentes partes del tallo cerebral van a unirse al cerebelo con los pedúnculos cerebelosos. El pedúnculo cerebeloso superior va a unir el cerebelo con el mesencéfalo, el medio con el puente y el inferior con el bulbo. Pues ya miramos esto. Lo otro que se me olvida decirles es que en la mitad de la protuberancia está esto que se llama el surco basilar. ¿Por qué? Porque es una impresión que hace la arteria basilar a la parte anterior del puente. Esto es, bueno, la parte posterior del puente ya la vamos a ver más adelante. El bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo tiene más o menos 3 centímetros de largo, si continúa con la médula espinal. Más o menos se ha establecido que el bulbo raquídeo tiene una finalización a nivel de la raíz de C1, hasta el surco bulbo protuberancial o surco protuberancial o pontino inferior.
Entonces el bulbo raquídeo debajo del surco protuberancial inferior tiene las siguientes características. Fíjense que es una estructura muy irregular. Tiene dos eminencias en la mitad que se llaman las eminencias, las pirámides, pirámides vulvares o pirámides, que son digamos, la protuberancia que hacen hacia afuera las fibras de la vía córtico-espinal. Entonces, por eso se llaman pirámides, y esas pirámides van hacia abajo, y más o menos en C1, más o menos en donde es C1, se decusan. Por eso esta estructura se llama decusación de las pirámides. La mayor de la parte de las fibras pasan al otro lado. Lateral está el surco lateral anterior, que es este. Surco lateral anterior es o también llamado surco preolivar, en donde va a tener el origen aparente el nervio decimosegundo. Está la oliva vulvar, y detrás está el surco retroolivar, en el cual van a tener el origen aparente, el nervio 11, el nervio 10 y el nervio 9. ¿Ok? ¿Por qué sabemos que este es el 11 o espinal? Porque sus raíces vienen desde C3. El nervio 11 viene dando raíces desde C3, se mete el foramen magno, que el foramen magno más o menos es por acá, se mete el foramen magno y vuelve a salir otra vez del cráneo por el foramen yugular. Es el único par craneal que entra y sale del cráneo. El 11º par. Listo. Entonces eso por ese lado. Bueno. Entonces la vista posterior de este conjunto de bulbo con protuberancia, vamos a tener esto que es el piso del cuarto ventrículo, que está formado parte por protuberancia, parte por bulbo raquídeo. Si ustedes miran el entorno, esto está ubicado en una fosa que se llama la fosa o fosita romboidal. Romboidal. Esto. ¿Sí? Y ese entorno lo forman el pedúnculo cerebeloso superior, que comunica mesencéfalo con el cerebelo, más específicamente núcleo dentado. Está el pedúnculo cerebeloso inferior o cuerpo restiforme, y que también tiene cara hacia el ventrículo. Y está un pedúnculo cerebeloso medio o brachium pontis, que no está en contacto con el líquido del cerebelo. Bueno, muy bien. Entonces, entre los pedúnculos cerebelosos superiores se encuentra el velo medular superior, que es una tela que cubre el techo del ventrículo, y entre el pedúnculo cerebeloso inferior y esto que se llama la ténia, ténia del cuarto ventrículo, se encuentra el velo medular inferior. Entonces, estos velos medulares lo que hacen es limitar el agua de los ventrículos, ¿sí? Entonces, si yo veo aquí esta constitución, yo veo que la fosa romboidea está llena de agua, de líquido cefalorraquídeo, y el líquido cefalorraquídeo va a tener esta salida, que es por un foramen de Luschka. Bueno. Y el otro foramen por donde sale el líquido cefalorraquídeo del cuarto ventrículo se llama el foramen de Magendie, que está en este sentido. Bueno, muy bien. Entonces, en el fondo de esa fosa que se llama fosa romboidea encontramos el piso del cuarto ventrículo, que forma parte del puente, parte del bulbo, y pues vamos a identificar esto que es la eminencia media, que son unas prominencias grandes, y en la parte más inferior de la eminencia media, en la parte más inferior está el colículo facial. Ustedes van a ver cuando vean el corte de histológico ya en las clases de tallo interno, van a darse cuenta que el núcleo del sexto par está aquí y el núcleo motor del trigémino le da una vuelta. Del séptimo par le da una vuelta. Por eso esto se le llama colículo facial, a esta tumefacción en el tercio inferior, de las eminencias medias. Muy bien. Entonces, después, en la parte más lateral está esta zona oscurita que se llama el locus caeruleus o locus coeruleus. El locus caeruleus
o locus coeruleus está encargado, y lo van a ver, vuelvo y repito, de en adultos del ciclo vigilia-sueño. Acá voy a escribir. Son las dos formas de escribirlo. Muy bien. Ese locus coeruleus, como lo van a ver más adelante, repito, tiene unas funciones de catecolaminas y unas funciones en el ciclo vigilia-sueño. Otra estructura que vale la pena mencionar es esto que se llama el sulcus limitans, ¿sí? Más abajo de los sulcus limitans, lateral a los sulcus limitans, perdón, está todo esto que se llama el área vestibular, que tiene una gran representación en el tallo. Más abajo están las estrías medulares, que son estas. Y después de las estrías medulares, que no son más sino una fibra de la vía auditiva, ¿sí? Después de estas están esta área de acá, que se llama el área coclear, ¿sí? Ya vimos el área vestibular, que es esta, son estas dos. Debajo de las estrías medulares, que son estas, están los trígonos. Este es el trígono del hipogloso y este es el trígono del vago. Ese es el trígono del vago, muy bien. El área postrema está por acá. El área postrema es el centro del vómito, muy importante. Bueno. Bien, sigamos. Ya estamos casi en la recta final. Esta clase es cortica realmente. Profe, pero Sí. entonces esa área postrema tendría como una relación con el vago, más no hace parte del vago, ¿cierto? No hace parte del vago y tiene una relación, es que es el centro de las náuseas y el vómito. Por eso está tan cerca el trígono del vago. Y las estrías medulares tienen que ver con la vía auditiva. Por eso yo esperé aquí a decirles a esta diapositiva. Fíjense cómo las estrías medulares, ¿sí?, se continúan con el nervio coclear. Bueno. Espérate que se me trabó, ya. Este es para que ustedes, yo traje esto exclusivamente para que ustedes vieran el foramen de Magendie. Foramen de Magendie, que es este de acá. Federico Zapalorquidio. Sale por ahí. ¿Listo? Bueno. No sé qué preguntas tengan. Ya, esto es una clase muy... un segundito. Es una clase... ¿Qué se me hizo eso ya? Bueno, todos los dibujos. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Es que, pues leyendo, me di cuenta que había como unos tractos que son como los tractos del gracilis y del cuneatus, y a su vez también van a haber unos núcleos, pero no los Ya. logré identificar los núcleos muy bien. Se me pasaba eso. Entonces, en la cara posterior del bulbo, tiene toda la razón, sí, señora. En la cara posterior del bulbo, por debajo de la fosa romboidea, que es esta, vamos a identificar la continuación de los cordones posteriores. Si ustedes ven, este bloque de acá son los cordones posteriores, ¿sí? Entonces, son el fascículo gracilis, el fascículo cuneatus. El fascículo gracilis y cuneatus llegan a sus respectivos núcleos, que son estos, ¿sí?, que es el núcleo gracilis y el núcleo cuneatus. Y acá hay otro nuclecito que no tiene nada que ver con los cordones posteriores, que se llama el tubérculo cinéreo, que tiene que ver con el quinto par, con el núcleo del bulbo o núcleo medular del quinto par. ¿Sí? Tubérculo cinéreo. Esto es lo que tú decías. Y se me había pasado a decir, gracias por acordarme. Esas son las estructuras que se ven. Esto que está aquí es lo mismo que es la continuación de la médula espinal, que lo vamos a ver en médula espinal, que es el surco medio posterior, el surco posteromedial y el surco posterolateral. Igualito, se continúa igual en la médula espinal. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otra pregunta tienen? Aquí miren aquí cómo se ven los colículos.
Los colículos, el pedúnculo. Los colículos y el pedúnculo acá pasa por aquí detrás y llega al colículo, al cuerpo auricular lateral. Muy bien. Profe, una pregunta. Profe, ok. ¿El surco protuberancial superior e inferior es lo mismo que la línea pontina? Totalmente lo mismo. Dale, gracias, profe. ¿Quién iba a hacer otra pregunta? Sí, profe, en la imagen que nos mostraste ahorita donde mostraste el foramen de Magendie, también podrías mostrarme, porfa, dónde está el de Luzca, por favor. Los Luzca son estos. Los recesos laterales, ese es el receso lateral, o sea, este es el foramen de Luzca y todo esto es el receso de Luzca. ¿Sí? Aquí es Luzca. Y Magendie no lo puedes ver acá porque tendríamos que pintar acá el velo medular inferior, que es este. Y Magendie está perforando el velo medular inferior acá. Y ahí tiene la salida del líquido cefalorraquídeo a la cisterna magna. Mientras que Luzca la saca a la cisterna del ángulo pontocerebeloso. Gracias, profe. Bueno. Yvonne Stein fue la que habló ahorita. Sí, señor. Ya Vale, baja la listo. mano. Bueno, como les decía, esta clase es relativamente sencilla. Ustedes pueden utilizar Netter para ubicarse en todas estas estructuras, como podrán observar, esta clase es basada en los dibujos de Netter. Pueden hacer lecturas complementarias en el libro de anatomía y ya cuando vayan viendo las estructuras internas, va teniendo lógica. Todas estas estructuras van a ir teniendo lógica. Dime, Natalia Forero. Profe, disculpa una pregunta. Los últimos surcos que nombraste, ¿era surco posterolateral y surco posteromedial? Perdóname, repíteme la pregunta, es que se cortó. Profe, que si los últimos surcos que mostró era el surco posterolateral y posteromedial. Sí, son el surco medio posterior, el surco posteromedial y el surco posterolateral. Son los mismos surcos de la médula espinal. Se continúan igualito. Gracias, profe. ¿Okay? ¿Qué otra pregunta tenemos? Profe, pues te quería hacer una pregunta, Dime. aunque yo creo que es un poquito más de la próxima clase, pero te quería preguntar que si esa relación que tienen los colículos, pues esa relación anatómica que tiene pues hacia los pedúnculos, que a su vez está relacionado con esos núcleos talámicos, pues no sería, pues sí sería como los núcleos talámicos geniculados respectivos. Entonces eso va a ser necesariamente que las aferencias que lleguen hacia ellos, pues tengan que pasar primero por el tálamo antes de llegar a los colículos, ¿cierto? Siempre. Claro, es que los colículos no son parte integral de la vía visual, es decir, ellos forman parte del aparato de la visión, ¿sí? Y la audición, pero es decir, que uno dañar el colículo te dé un defecto de un campo visual, no. Entonces, ¿cuál es el papel de los colículos superiores en la vista? En la visión, perdón. Entonces, es muy importante porque con los colículos nosotros vamos a coordinar cuando, este es unos ojos, cuando estamos volteando los ojos, si los volteamos para allá, y la cabeza también gira hacia allá. ¿Ok? Entonces, lo mismo, cuando hay un objeto moviéndose, esto es un carro, una ambulancia, estamos en medicina, entonces llega la ambulancia. Entonces, si yo voy a ver los ojos, entonces yo voy mirando cómo se mueve la ambulancia, ¿no? Y ese seguimiento, con movimiento de cuello incluido, acá va la ambulancia y aquí va la ambulancia. Con movimiento de cuello incluido en ese sentido, lo ayuda a hacer un fascículo que se llama el fascículo tectoespinal, ¿sí? Que hace que la visión se coordine con el movimiento de la cabeza. Ah, ok, pero entonces no tendría una relación Es como un con la ramal, visión como es tal. un ramal. Con la vía visual como tal no, pero sí con el aparato visual o con la estructura de la visión como tal. O sea, yo puedo, en la visión, yo puedo tener una agudeza visual, que es como yo veo nítidas las cosas. Yo puedo tener una visión de colores, una visión de contrastes,
puedo tener unos campos visuales, ¿sí? Que son lo que yo veo en la periferia. Y aparte de eso, puedo tener una visión o una mirada coordinada y conjugada. Entonces, tal vez los colículos tengan que ver con la mirada y los cuerpos geniculados con la visión, ¿sí? Para que no se van a confundir. Ah, listo, profe. Gracias. Bueno, muchachos, entonces repasen la clase. Yo voy a ver si les mando la grabación. Por ahí lo puse a grabar, pero no sé. Allá lo vi. Y igual tienen la presentación. Repasen para la clase de mesencéfalo interno. Traten de aprenderlo a dibujar. Muy importante. Dibújenlo. Corte a nivel del colículo superior, corte a nivel del colículo inferior. Dibujen todas las estructuras y sus funciones. Hagan unos cuadritos para que puedan dibujarlo y se sepan lo que es dibujado. Es mejor así. ¿Vale? Bueno. Cuídense mucho. Ah, Ivonne Stein. Ivonne Stein está levantando la Sí, mano. profe. Cuéntame. Sí, yo tenía una cosa sobre eso, digamos, de la visión. Es que yo tenía entendido que uno podía tener como una vía visual como primaria, donde no tendríamos esos colículos que sería directamente al cuerpo genicular lateral, o una donde puede pasar por los colículos superiores y ya luego iría al pulvinar del tálamo y luego como un área secundaria. ¿Es así? Sí, claro, también hay unas conexiones de los colículos a zonas más superiores, pero pues eso no es tema de esta clase, eso no sé. Ya cuando vean vía visual van a ver eso en detalle. O incluso usted puede irlo a leer sin Vale. problema, o sea, no es pecado adelantarse un poquito y una vez aclara sus dudas. Hay unos dibujitos muy bonitos de vía visual, también en Netter ahí, pero también en Pimienta. Entonces, pueden ustedes ampliar la clase con lo que hemos visto. Todo lo que vimos hoy tiene que ver con sistemas, con pares craneales, con funciones de los pares craneales, con funciones motoras, sensitivas, que las pueden ir ampliando poco a poco, incluso pueden echarle una leidita a la que les tenga más interés. Listo, gracias, profe. Bueno, listo, muy bien. Entonces, aprovechen la tarde y estudien. Feliz día, nos vemos. Gracias, Gracias, profe. profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Profe, hasta Que les luego. vaya Gracias, bien. profe.